Bueno, continuamos con nociones de trigonometría. Todo lo anterior fue necesario para poder meterme en esta parte que es la que más me importa en el contexto de nuestra materia, que es poder explicarles cuáles son las funciones trigonométricas, o sea, ver la trigonometría desde un punto de vista funcional. Si bien tiene un montón de otras aplicaciones, la resolución de ecuaciones trigonométricas, resolución de triángulos, aplicaciones en geometría, bueno, no. Yo me enfoco, ya que estamos cursando análisis matemático y trabajamos mucho con funciones, en poder presentarles las funciones trigonométricas. O sea, vamos a analizar la forma gráfica que toma una función donde la x representa un ángulo cualquiera y la y representa el valor de alguna de las razones trigonométricas vistas. Así que tendremos la función y igual seno de x, la función y igual coseno de x, la función y igual tangente de x, secante, y así con las otras dos que me falta nombrar. Nos vamos a enfocar en el aspecto gráfico de las primeras tres, principalmente, ¿sí? Función y igual seno de x. Bueno, en general la escala que se utiliza en este tipo de funciones, las funciones trigonométricas, dado que la variable x viene representando un ángulo, bueno, no se usa la escala habitual del 1, 2, 3, 4, marcar los números enteros, sino que se marca de cuarto de pi en cuarto de pi. Porque, como insisto, x representa un ángulo en radianes y sabemos que los números enteros no están asociados a ángulos muy agradables en radianes, se toma una escala de cuarto de pi en cuarto de pi, que sería equivalente a ir de 45 grados en 45 grados, y así nos posamos siempre en ángulos que son matemáticamente agradables, o lo que se conoce como ángulos notables. Ángulos populares, digamos, que son 0, un cuarto de pi, un medio de pi, tres cuartos de pi, pi, y así sucesivamente. Insisto, sería como ir en la circunferencia trigonométrica de 45 grados en 45 grados. Sobre el eje vertical, en el caso de la función seno que nos toca ahora, vamos a usar una escala que cubra cómodamente todo el intervalo que va de menos 1 a 1. Ampliarse más no tiene sentido, porque ya vimos que el resultado o el valor del seno de un ángulo nunca excede este intervalo. Bueno, acá les voy a mostrar la gráfica ya realizada, no me voy a detener en la construcción del gráfico, vamos a imponer a esta gráfica y las que vamos a ver a continuación como contenidos teóricos. Pero en definitiva, si ustedes fueran al GeoGebra y empezaran fueran a la circunferencia trigonométrica, si tuvieran la opción de acceder a la dinámica que yo les mostré en el encuentro anterior, y fueran analizando el valor del seno de 0, el seno de 45 grados, el seno de 90 grados, el seno de 135, es decir, lo que estaríamos pensando ahí es los valores de y asociados a estos valores de x que están destacados acá, ¿no? El seno de 180, el seno de 225, y así sucesivamente, el seno de 270, etc. Encontrarían que esa serie de valores que obtienen cuando los empiezan a ubicar en este sistema de ejes coordenados, empiezan a describir una curva que es justamente la que se está mostrando acá y que se conoce como sinusoide, y es el nombre que lleva la gráfica de la función y igual seno de x. Describe una onda sinusoidal que, bueno, se repite indefinidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo llego a 2pi, que sería un giro completo, sería lo mismo que estar parado sobre un ángulo de 0 grados en términos de cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno, con lo cual todo vuelve a repetirse. Y así cada 2pi todo se repite de manera constante porque entre la primera vuelta y la segunda y la tercera ocurre exactamente lo mismo. Esta función tiene un dominio que es todos los reales, porque todos los ángulos tienen un seno asociado, digamos, un valor del seno asociado. Tiene una imagen que es el intervalo que va de menos 1 a 1. Esto que se denomina período es la longitud, digamos, de esta parte que se repite. O sea, cada cuánto se repite esta función.
Y nosotros, si entendiéramos como la parte que se repite a esto, por ejemplo, cuando analizamos la amplitud que tiene esta sección, que se replica hacia atrás y hacia adelante infinitas veces, la amplitud que tiene eso en términos de el eje X es de 2pi, va de 0 a 2pi. O sea, eso de ancho mide 2pi. Bueno, eso es el periodo de una función. Cuando una función es periódica, porque en su gráfica hay una parte que se repite indefinidas veces, la longitud de esa parte que se repite en términos del eje X se llama periodo. Y bueno, si nos detuviéramos a analizar este primer periodo, o sea, esta primera parte que va de 0 a 2pi, tendríamos dos raíces que son en x igual 0 y en x igual pi, la función positiva entre 0 y pi, negativa entre pi y 2pi, creciente en estos dos intervalos, de 0 a pi sobre 2, unión de 3 medios pi a 2pi, y decreciente entre pi sobre 2 y 3 medios pi. Acá merece quizás una pausa para que analicen más en detalle este análisis que acabo de hacer, pero bueno, es un estudio gráfico bastante sencillo. Hay un máximo en x igual pi sobre 2 y hay un mínimo en x igual 3 medios pi. ¿Sí? Son estos puntos que son los únicos extremos que tenemos, insisto, dentro de este intervalo que va de 0 a 2pi. Me estoy olvidando del resto de la gráfica y estoy haciendo el análisis solamente en esa partecita. ¿Por qué? Porque si no tendría todo infinitas veces repetido, infinitos máximos, infinitos mínimos, infinitos intervalos de crecimiento. Sería muy difícil de expresar con claridad. Bueno, para la función y igual coseno de x se genera una gráfica muy parecida. Es como la gráfica del seno, pero está como corrida pi sobre 2 unidades hacia los costados. O sea, en lugar de arrancar en 0, arranca en 1. ¿Sí? Pero la forma en sí es la misma. También tenemos un dominio real, misma imagen, mismo periodo. Y si hacemos el estudio dentro de este primer intervalo, que va de 0 a 2pi, lo que sería la primera vuelta o el primer giro, encontraríamos esas dos raíces, ese conjunto de ceros, esos dos intervalos de positividad, este intervalo de negatividad, este intervalo de crecimiento, este de decrecimiento, un máximo en x igual 0 y un mínimo en x igual pi. Insisto, pausa y lean con cuidado todos estos ítems para que todo sea entendido con claridad. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que rescatar de esto, o lo que tiene que quedarse de esto, es con la gráfica de estas funciones, chicos. ¿Sí? Lo que más necesito es que si yo les digo la función coseno de x, puedan visualizar esta gráfica. Si les digo la función seno de x, puedan visualizar la gráfica anterior. Y por último, dentro de estas tres funciones que voy a presentar, la gráfica de la función tangente. Bueno, no es tan sencillo acá el asunto porque como la tangente está definida como el cociente entre el seno y el coseno, vamos a ver que la tangente de x no va a existir en aquellos valores donde el coseno de x valga 0, porque si el coseno de x valiera 0, me queda acá una división por 0, y entonces la función no estaría definida. En todos esos valores donde el coseno vale 0, que si retrocedo un cachito a la gráfica de la función coseno, estoy refiriéndome a acá, acá, ¿sí? Acá, y hay un montón más hacia ambos lados que no llegan a verse. En todos esos valores de x, la función tangente va a presentar una asíntota vertical. ¿Sí? Recién vimos la gráfica anterior, y en todos esos valores de x, la función va a presentar, función tangente, una asíntota vertical. Entonces tenemos un montón de asíntotas verticales. Yo dibujé algunas nada más, las que me entraban dentro de esta porción de gráfico. Y de esa manera entonces, cuando analizamos cómo es el comportamiento de la tangente para el resto de los valores de x, donde sí está definida, nos queda esta gráfica, una gráfica muy particular, que es la gráfica de la función tangente, que es como una réplica de estas especies de curvas con forma de S, por así decirlo, que están bien delimitadas por dos asíntotas verticales. Acá quizás no voy a detenerme con el estudio, el análisis, digamos, gráfico, porque es un poquito más complejo, pero sepan que el dominio no son todos los reales, ¿sí? Y vean la clara presencia de asíntotas verticales. Entonces, cuando x se acerca a ciertos valores angulares, la tangente se dispara hacia alguno de los infinitos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito para cerrar, del concepto de funciones inversas trigonométricas, primero hablando de lo que son las funciones inversas en general, ¿no? Digamos, si una función f asigna a cada valor x del dominio un valor y en el codominio, como vimos el año pasado, cuando encontramos una función que realiza la asignación inversa, es decir, a ese valor y lo vincula con el valor x de manera invertida justamente, se denomina a esta función inversa de la función original y se la expresa como f a la menos 1, porque es la inversa de f. Ojo que acá este exponente, digamos, no es una potencia, ¿sí? Esto no es 1 dividido f, no. Es una notación que se usa, que también se usa en la potenciación, pero acá está representando la función inversa de. ¿Sí? Casi todas las funciones bajo ciertas condiciones tienen una función inversa asociada. Nosotros nos enfocamos directamente en las funciones trigonométricas. A ver, para que se entienda de una manera bien visual el concepto de función inversa. Imaginemos que yo tengo una función que la llamo f, que me conecta el 2 de x con el 3 de y y el 5 de x con el 8 de y. Si yo logro construir una función que haga la conexión inversa, es decir, que el 3 me lo conecte con el 2 y el 8 me lo conecte con el 5, esta es la función inversa de la función original. Se dan cuenta que la función inversa efectúa la conexión al revés respecto de lo que efectúa la función original. Vincula los elementos al revés, por eso lo de función inversa. O sea, una función manda un valor a otro y la otra, la inversa, manda ese último valor al original. ¿Sí? Como que efectúa el camino de vuelta, por nombrarlo de una manera gráfica. No me voy a detener en detalle en lo que es función inversa, lo único que necesito es que entiendan por arriba el concepto, porque las funciones trigonométricas tienen funciones inversas y tienen nombre propio y las vamos a nombrar y necesito que sepan qué es. Por ejemplo, la función inversa de la función seno se llama arcoseno. Se la escribe como y igual arc sen de x o bien y igual seno a la menos 1, haciendo referencia a la función inversa del seno. En la calculadora, por ejemplo, aparece como seno a la menos 1. Digamos que esta función lo que hace es, a cada valor x entre menos 1 y 1, asigna el ángulo y cuyo seno vale x. Vamos de vuelta. La función seno original, la función tradicional, digamos, por ejemplo, si yo la especializo en x igual pi sobre 2, la función me va a decir cuánto vale el seno de pi sobre 2. El seno de 90 grados, y si lo visualizan, como lo hicimos en la clase anterior, el seno de 90 grados vale 1. Bueno, la función arcoseno de x funciona al revés. Yo acá a la x le indico un valor entre menos 1 y 1, por ejemplo el 1, y esta función me va a decir cuál es el ángulo cuyo seno vale 1, es decir, me va a contestar con pi sobre 2. Entonces ven cómo funciona al revés. Una calcula el seno de un ángulo y la otra me dice cuál es el ángulo cuyo seno vale tanto. Bueno, esta función se llama arcoseno. De manera muy análoga tenemos la función inversa del coseno, que se llama arcocoseno. Se escribe como i igual arc cos de x o bien coseno a la menos 1. Y a cada valor de x entre menos 1 y 1 le asigna el ángulo y cuyo coseno vale x. Podría presentar un ejemplo muy similar al que hice anteriormente con el seno. Y por último tenemos la inversa de la tangente, que se llama arcotangente. Se escribe como arctan de x o tan a la menos 1, indicando la inversa de la tangente. Y lo mismo, ¿no? A cada valor x real, cualquiera que yo proponga, le asigna o me dice cuál es el ángulo cuya tangente toma ese valor. Entonces tenemos tres funciones trigonométricas que son seno de x, coseno de x, tangente de x, y sus respectivas tres inversas, que son arcoseno de x, arcocoseno de x y arcotangente de x.
Bueno, con esto cerramos estas nociones de trigonometría. Son conceptos, no vamos a ejercitar esto en términos prácticos, simplemente necesito que conozcan estas 6 funciones que hoy detallé, porque son funciones que vamos a utilizar en el cálculo de límites, en el cálculo de derivadas que viene después, en el cálculo de integrales, y entonces a mí me parece poco prolijo nombrar una función sin que nadie les haya explicado qué es esa función, ¿no? Entonces me parecía que era importante nombrarlas, definirlas, ¿sí? Y explicarlas para poder después utilizarlas con libertad. Los contenidos más importantes son los de la clase de hoy. Lo que pasa es que todo lo que les expliqué hoy no tenía sentido sin la clase anterior, donde se definen un poco las nociones más básicas de la trigonometría. Muy bien, hasta luego.